Hey, ¿qué más pues? Buenas tardes. La idea pues es como que disfrutemos de este espacio y de este encuentro. Estamos en un espacio que es de la Universidad Nómada, de unos amigos. Está con nosotros Wilmer Zuleta. Es profesor licenciado de la de Antioquia, se graduó en Historia. La énfasis de las humanidades es en escritura, ¿cierto? Si no me equivoco. Está con nosotros Antonella Mazo Villegas, una compañerita. Está Viviana Villegas, una amiga también. Y bueno, yo. La idea es como abrir un momento de reflexión acerca de lo que es la escritura creativa, desde lo que Wilmer, como docente y como de construcción de un montón de cosas de la academia, sabe, y yo desde pues, mi experiencia, digámoslo así. Wilmer, bienvenido. Muchas gracias, hombre. Juan, un cordial saludo para toda la gente que nos está viendo y también para Viviana, para Antonella y para vos, Juan. Gracias por la invitación. Este centro filosófico de Envigado es interesante, más porque esta es la tierra de un gran filósofo como Fernando González. Sí. Y es un placer para nuestro proyecto de Universidad Nómada estar aquí compartiendo ideas, en especial porque la escritura creativa es de mucho interés, porque durante mucho tiempo se creyó que la gramática era muy importante para escribir. Sí, sí. Las normas ortográficas, todo este tema de los sonidos, de las frases, pero con el paso del tiempo ya no hay tanta preocupación por escribir frases aisladas o palabras aisladas o por poner tildes, sino que lo más importante desde la década de los 70 del siglo pasado es escribir de manera creativa, escribir a través de problemas que vemos en la cotidianidad, particularmente, como diría Stanislao Zuleta, escribir a la luz de un problema. A nuestros padres, a nuestros abuelos, los educaron a punta de reglazos, a punta de hijueputazos, y eso con la escuela nueva se supone que cambió, pero ese cambio en la cultura no se nota del todo. Todavía se sigue enseñando con el método de la letra con sangre entra. Y una de las propuestas que tenemos desde la Universidad Nómada es tratar de manejar en la escritura los 4 factores que inciden en el aprendizaje significativo, que son la atención, la sensopercepción, la motivación y la memoria a largo plazo. Ya. Entonces, Camilo, quiero que hablemos un poco de cómo ha sido tu proceso educativo desde que estabas niño hasta ahora en términos de escritura. ¿Cuál es la enseñanza que te han dado, si te han enseñado a analizar textos completos o frases aisladas? Bueno, no, yo con la escritura tuve un encuentro muy bacano a los 12 años y fue por la necesidad de expresar. La escritura para mí siempre ha sido, ¿viste? ¿No? Ven para acá. La escritura para mí ha sido un medio de comunicación desde lo propio para conmigo y para con otros, ¿cierto? Y desde el teatro como tal, he escrito teatro hasta bueno, poesía, que es lo que más hago, pero desde una parte muy libre, es decir, desde una posición desde mi propio ser, ¿sí? Educación como tal, normal, que uno escribe y estudia pues en la academia tan convencional y tan falta de... Yo discrepo con la academia es porque le quita la sensibilidad. La academia quita sensibilidad y más que todo en cuestiones o en carreras como son las de humanidades o las que tienen que ver con el arte, con la historia, por ejemplo. O sea, la humanidad, la academia, perdón, te sensibiliza un poco a la hora de tanta norma, tanta regla, perdón, tanta norma que limita la sensibilidad. Yo pienso que desde ahí es mi experiencia desde el escribir, la sensibilidad. Sí, no es el escribir por escribir o por ganar, sino desde la sensibilidad.
Excelente, Juan. Estoy de acuerdo con vos. En gran parte de la historia hemos visto cómo se han impuesto unos cánones en el arte y en este caso en la escritura, porque estoy de acuerdo con Daniel Cassani, que es uno de los autores que más ha trabajado la didáctica de la escritura. Daniel Cassani considera que la escritura debe tener esa sensibilidad, esa creatividad, que debe ser una escritura basada en situaciones reales, no en leyes gramaticales abstractas. De hecho, Daniel Cassani sugiere que lo último que se revise del texto sea la gramática, que primero exista el juego de las figuras literarias, el juego de metáforas, de metonimias, de sinécdoques, de hipérboles, todo el sentimiento que se tiene al escribir, porque no solamente escribimos cuando estamos felices, cuando estamos enamorados, también escribimos cuando tenemos un dolor profundo. Si uno pierde un ser querido, puede que uno no sea capaz de escribir, pero también puede que suceda lo contrario, puede que el acto de escritura se convierta en una catarsis para tratar de subsanar un poco ese sufrimiento, porque un ser querido nunca se recupera y por eso hay que hacer un duelo. Y la escritura en ese proceso de duelo puede ser muy importante para poder exorcizar esos demonios que uno tiene, y también vale para las penas de amor. Claro, yo frente a eso, el ejercicio de la escritura también es, como lo acabamos de nombrar, ejercicio, y todo lo que se ejercita se tiende a mejorar, ¿cierto? Yo pienso que en mi experiencia personal cabe decir que sin la academia pertinente para la escritura, el ejercicio como tal de ir escribiendo ha significado de tal punto de que sin tener las bases ortográficas y todas estas cosas, estas reglas y figuras y esto, varios poetas pueden decir como que eso es muy limpio, porque es el mismo, para mí esa ha sido mi educación en el escribir, como respondiendo a la otra pregunta, muy de acuerdo con lo que dice Daniel Cassani, que es el ejercicio como tal. Esa es como la educación que he experimentado, ¿sí? Desde ahí pues es como mi intervención. Voy a entrar a preguntas. Bueno, mientras que el compañero viene, entonces quisiera saber si de pronto alguien del público tiene una pregunta, si Antonella tiene una pregunta, si Viviana. Pero Viviana no, ¿tú tienes alguna pregunta sobre la escritura? ¿Cómo que es como una pregunta? Por ejemplo, ¿tú en qué grado escolar estás? Estás en kinder. En transición. Ya no se llama kinder, se llama transición. En transición la profesora te pone a escribir, o el profesor. Profesora. ¿Tienes profesor o profesora en transición? Profesora. ¿Y te pone a escribir o no? ¿Letras? ¿O todavía no? Todavía no. Ah, bueno. Porque profe. Ah, bueno. Por ejemplo, hablemos un poco del tema de los niños. De lo que acabo de Porque es que la Universidad Nómada, yo le decía a Viviana ahora que la Universidad Nómada es un espacio no solamente para llevar cursos universitarios al pueblo o a la gente que quiera profundizar, porque en la Universidad Nómada tampoco se excluye a los ricos. Porque una de las premisas de la educación popular es que vamos a darle clases gratis al pueblo. Y cuando hablamos de pueblo, podemos excluir a los ricos, a los estratos 6. Pero lo que yo he hablado con varias personas es la Universidad Nómada también debe incluir a los ricos. Claro, es que de hecho es de la única forma que puede haber una gran intervención y engranaje del lenguaje. Aparte de que tenemos que tener en cuenta de que en este momento y en este siglo hay una gran cantidad de problemas con el lenguaje. Sí, el lenguaje, con la forma en cómo expresamos, ya cómo escribimos, por ejemplo, cómo actuamos, cómo hablamos. Ese tipo de problemas nacen desde la particularidad, que quiero engranar eso con lo que pasó con Antonella, y es porque desde pequeños no tenemos la educación específica para escribir, porque puede ser un texto académico, pero también tiene un sentido que no es el mismo de lo poético, ¿cierto?
y a los niños poco pues yo a los 12 años escribí porque conté con la suerte un día de escribir, pues como que yo necesito escribirlo. Pero a mí nadie me dijo, usted puede hacer una catarsis desde la escritura. No, a mí eso me lo aprendí después, teniendo en cuenta ese tipo de educación del pueblo, la educación con el pueblo, para el pueblo. Juan, a propósito del tema que tocamos de Antonella, la escritura es algo que se impone, pero debería ser algo que vaya fluyendo como la lectura también, porque si aprendemos la lectura y la escritura como literacias, o sea, como elementos articulados, podemos lograr mejores procesos cognitivos y también metacognitivos. En ese sentido, la escritura es un acto de pensamiento, pero lamentablemente en el mundo académico y sobre todo en la educación de la primera infancia se ha visto como un acto repetitivo y de represión. O sea que represión, un castigo. O sea, si usted se equivoca, una plana, y eso de una vez lo que hace es coartar el libre ejercicio que debe ser la escritura y el libre ejercicio de educarse, porque es que todos tenemos unos tiempos para educarnos. Entonces, pésima forma de castigo la escritura como tal. No es un castigo, eso debería ser una forma de creación. Y lo curioso es que hasta las cartillas de Santillana ya tienen convenios con CEP21 y ahí trabajan supuestamente el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, las habilidades metacognitivas y todo eso, pero una cosa es que lo planteen ahí y otra cosa es que en la realidad el grupo de docentes lo aplique. Por eso en el proyecto de Universidad Nómada hemos creado el curso de pensamiento crítico de la infancia, porque consideramos que un niño, una niña, desde los 5 años ya puede desarrollar habilidades cognitivas, heurísticas y disposiciones propias del pensamiento crítico, que no es a los 15 años como cree la academia oficial, porque a nosotros nos tocó estudiar filosofía en 10º y en 11, sabiendo que podíamos haber estudiado filosofía desde transición. Bueno, en la época de nosotros se le llamaba kinder o guardería, pero desde la época de primera y primaria pudimos haber estudiado filosofía, así fuera con el mundo de Sofía, con películas, pero yo considero que la academia no solamente excluye, sino que también subestima la inteligencia y las potencialidades de la niñez. Del Y del individuo en general, no solamente de la niñez, del individuo en general, sí. Sí, porque hay que tener en cuenta pues, que somos una serie de individuos que nos asociamos para poder que esto funcione. El ejercicio desde lo teatral también, a ver, escribir desde lo teatral no ha sido fácil. Generalmente lo que hago son monólogos, porque como digo, es el ejercicio mío propio, la catarsis, para resolución del conflicto. Podría citar a José Manuel Freire, no sé si lo has leído, un dramaturgo antioqueño de la Exfanfarria. Sí, ya, ese man decía que todo había que leerlo para poder escribirlo todo. Todo había que leerlo para poder escribirlo todo, para poder hacerlo todo. Siento que lo más importante también es escoger desde lo crítico y desde lo que se tiene para decir y llevarlo a grandes rasgos. En el teatro pasa eso. El teatro es una gran escuela para las historias, ¿cierto? La dramaturgia como tal es un buen ejercicio para el desarrollo de la multiplicidad de la cabeza, digámoslo así, de las voces que hay o de los argumentos que hay para un tema específico, porque hay una posición en un cuerpo, pueden haber 3, 4, 5 posiciones. Y usamos ese tipo de situaciones y personajes para poder poner eso en escrito. Sí, Juan, tenés toda la razón. De hecho, considero que el proceso de escritura es algo que se aprende hasta la muerte. Y a veces en la academia o en la escuela se cree que la escritura es algo que se debe aprender grado tras grado, pero no como algo propedéutico, como un proceso, sino como algo mecánico. Y por eso
hemos criticado eso desde la Universidad Nómada, y precisamente cuando usted menciona la experiencia desde lo teatral, yo también puedo hablar un poco de mi experiencia en la cuentería, que esa ha sido otra de las prácticas que he tratado de aprender. Y cuando vamos a hacer un show, hacemos algo que se conoce como trabajo de escritorio, y tratamos de aplicar la teoría del escenario y saber en qué punto está el foro, en qué punto está el escenario y el centro, y qué se dice en el foro, qué se dice en el escenario. Pero considero que desde la primera infancia se podría encontrar una serie de habilidades que tienen las personas, una educación que sea más de adaptar el sistema al sujeto más que el sujeto al sistema. Cuando hablaba de Freire, hablaba de cómo un adulto de casi 40 años hace una obra que se llama El cuento feliz de la princesita la ratita gris, pero lo más importante a nivel teatral para Freire desde lo infantil fue la fábula de Hortensia. Voy a citar a Freire, no soy un gran sabedor de él, pero es cómo se pone en la voz de los niños, cómo él puede poner esa voz de los niños o esa voz de los adultos, o lo que los adultos tenemos que decir, cómo lo escribe y lo pone en una voz para niños, cómo él desde ahí, y para mí desde muy pequeño fue como el referente para hacer teatro, cómo desde ahí también puede uno, desde su infancia, poder aprovechar esos espacios para hacer lo crítico, pues el pensamiento crítico, y hacerlo un buen ejercicio para que cuando en la adultez no haya ciertos baches que dar. Por eso es importante que haya una buena educación de pensamiento, de escritura en la infancia, en los primeros momentos de la academia, aunque bueno, ahí tendríamos que hablar de la academia, pero hablamos muy de eso. No, sabes que este tema de la academia ha sido una paradoja para mí, porque cuando yo leí el manifiesto por la Universidad Nómada de Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández, ellos hacían una crítica al academicismo, pero con conceptos académicos. Entonces es una paradoja, porque es como atacar la universidad estando entre la universidad, y lo más curioso es como si fuera un virus que ataca desde adentro. Y así de alguna manera lo planteaba Michel Foucault en la teoría del poder. Por eso la escritura, como diría Émile Cioran, es un acto de poder, es un acto para no matar. Bueno, y también Efraín Medina Reyes, otro que también escribe novelas, colombiano, aunque reniega ser colombiano, cartagenero, él dice que gracias a la escritura no es un asesino también, defiende esa misma tesis de Cioran. Juan, ¿qué te parece si le pedimos el favor a Viviana que revise si hay comentarios, preguntas, porque veo que la gente está escribiendo y no estamos atendiendo también a la gente? Vamos a ver. O si logras ver de ahí, o Viviana. Yo leo acá para ver qué dicen estos muchachos. Hágale. Bueno, a ver, empecemos. Bueno, Víctor, Oscar, qué bacano que estén por ahí. Santi, qué bien. Dani, bien o que Camilo Villa, bueno. Daniel Vélez dice, qué rico participar y aprender mucho más. En la universidad para los trabajos tuve muchos problemas y es por tener falencias en la educación. Santiago Molina nos está viendo, saludar también ahí. Dani dice, es real que muchos tuvieron miedo por los métodos de estudio, la enseñanza debe ser atractiva, no obligatoria, con el temor de tener mala nota. Muy bien. La próxima, desde la biblioteca, la guardería está alborotada, sí señor. Sí, la educación viene para todos y desde todos los espacios. La revolución de nosotros es desde la educación. Digo yo que sin la educación no puede haber revolución, y eso es revolución, eso. Por ejemplo, Dani pone que hay un montón de falencias en la educación para la escritura académica, que tuvo un montón de problemas ahí, que probablemente que pudo haber pasado,
es un asunto que se ha planteado mal desde tiempos atrás, porque la educación se ha visto como un método de represión, no como una posibilidad de crear, como una posibilidad de motivarse. Por eso hablamos del elemento metacognitivo, de cómo podemos tener conciencia de cómo aprender a pensar, no aprender a repetir, aprender a resolver problemas y tener en cuenta todas las dimensiones, porque la UNESCO las plantea muy bonitas, pero llévalas a la práctica. La UNESCO habla de educar en el saber, en el ser, en el hacer y en el convivir. No en las convivir, sino en el convivir. Las convivir es una cosa paramilitar, eso ya no, eso es para convivir. Eso es lo que dice la ONU, la ONU no, la UNESCO. La UNESCO dice, para convivir, no para las convivir. Acá le pusieron un artículo determinante de más, ahí, sí. Una manipulación gramatical ahí. Brutal. Por allá en la gobernación de Antioquia en el 95 y el 97. Aunque eso ya lo hablamos para el tema de la clase de la política. Esa es una nota. Pero hay un libro muy bacano, ahorita que estamos hablando de referentes, de un historiador británico que desde hace aproximadamente unos 55 años estudia la historia de Colombia. Ese británico sabe más de Colombia que el 99.99% de los colombianos. Malcolm Dees. Malcolm Dees tiene un libro muy bacano que, si de pronto no lo conocen, se lo recomiendo. Se llama La gramática del poder. Y ahí, a través de ensayos, él empieza a hablar de cómo en el siglo XIX Colombia fue gobernada por una serie de gramáticos como el mismo Miguel Antonio Caro, que de ahí nace el famosísimo Instituto Caro y Cuervo. Sí. Y es muy curioso que eran tipos que, bueno, eran conservadores, fanáticos de la iglesia, como apenas es lógico, muy acordes a la Carta Magna de 1886, que se conoció como la Regeneración. Ajá. Una Carta Magna que lamentablemente gobernó el país durante 105 años, pero uno compara esos gobernantes y uno dice, bueno, son conservadores, son católicos, pero no son tan torpes como el actual presidente que tiene Colombia. Y entonces uno dice, bueno, puede que sean igual de corruptos, pero no son tan imbéciles. Entonces, en este momento nos están gobernando unos tipos que no eran tan eruditos, que esos tipos de esa época hablaban en latín. Hay una anécdota muy bonita que precisamente Malcolm Dees narra en ese libro de la gramática del poder y otros ensayos, y tiene que ver con la rivalidad que había entre personajes como Miguel Antonio Caro y Rafael Uribe Uribe, que ese era un Uribe, como decía vulgarmente, de los buenos. Era un Uribe de los buenos porque era un Uribe que estaba a favor del pueblo. Qué bien. Participó en 3 guerras civiles porque estaba buscando los derechos del pueblo. Defendía a la clase trabajadora, pero paradójicamente monta un presidente conservador como José Vicente Concha y lo matan 2 artesanos que eran obreros. Es un tipo que se hizo matar prácticamente, que participó en 3 guerras civiles defendiendo a los obreros, lo matan 2 obreros. Pero hay una teoría conspirativa, como en todo, así pasa con el coronavirus y con las Torres Gemelas, que hay una teoría conspirativa, y a veces la teoría conspirativa termina siendo más coherente que la oficial. La teoría conspirativa es de un señor llamado Mamerto Bonilla. O sea, no se llama Mamerto porque sea de izquierda, sino que la mamá lo puso así, o el papá. Se llama Mamerto Bonilla. Entonces, Mamerto Bonilla tiene una tesis que dice que al señor Rafael Uribe Uribe realmente no lo mataron esos 2 artesanos, sino que estos 2 fueron como un chivo expiatorio de la Iglesia Católica, del Partido Conservador y de las élites liberales que no lo querían. Entonces, que realmente pasa como con Gaitán, que todo el mundo dice que Roa fue el asesino material, pero hay nuevas revisiones historiográficas que dicen que a Gaitán lo mató la CIA, que este señor fue un falso positivo, fue un chivo expiatorio. Y hay un documento desclasificado de los años 60 en donde se demuestra que la CIA veía como peligro a Gaitán porque lo veía como una amenaza comunista.
Sí. Y como en Estados Unidos está de moda el macartismo, que hasta Chaplin lo trataron de comunista cuando no lo era, entonces la hipótesis más fuerte en la nueva historiografía es que a Gaitán no lo mató ni el conservador ni los enemigos que tenía dentro del Partido Liberal. Y Fidel Castro, que es la de María Fernanda Cabal, que Fidel Castro cuando vino era un huevón que le faltaba todavía 11 años para la Revolución Cubana y que no tenía un cortaúñas para matar a Gaitán. Entonces, después de esa revisión historiográfica en los 60 se impone con argumentos esa visión de que fue la CIA la que mandó matar a Gaitán. Lo de Mamerto Bonilla sí es algo más viejo y más difícil de comprobar, pero lo cierto del caso es que la gramática está totalmente asociada con el poder, porque a nosotros nos han enseñado las materias como islas. Sí, por aquí está filosofía, por aquí está sociales, por aquí está matemáticas, por aquí está física, por aquí está química. Pero si algo nos enseñó Edgar Morin desde el pensamiento complejo es a articular todos los saberes, articular la termodinámica, la ley de la entropía con la ética y la política, porque todo tiene que ver con todo. Esa es la base del pensamiento complejo, y supuestamente el pensamiento complejo influenció el ICFES en el año 2000 en Colombia, pero eso no se ve en la práctica. Entonces, ¿por qué cito a Malcolm Diez? Porque él, sin ser colombiano, nos da una muestra de cómo contar la historia de Colombia desde un ensayo que articula los saberes que la gente suele ver por separado. Lo que es el saber de la gramática y lo que es el saber de la ciencia política o del derecho. La gente ve eso por separado. Sí. Entonces, lo que hace Malcolm Diez en ese libro es hablar de cómo los gramáticos en el siglo XIX, en las últimas guerras civiles del siglo XIX, que fue la guerra que fue entre 1885 y 1886, que esa guerra civil es la que tumba la Carta Magna de Río Negro, y luego la guerra civil del 95, donde tratan de tumbar a Miguel Antonio Caro, y luego la guerra de los 1000 días, que ahí fue donde un conservador de carácter histórico como Marroquín le da un golpe de estado a un conservador de carácter nacionalista como el viejito. Era un viejito de 86 años que era presidente de Colombia, y ese viejito, que se conocía como San Clemente, era mucho más godo, y en todos sus gobernantes pesa el conocimiento gramatical, sobre todo una gramática que no solamente recitaba frases en latín, sino que tenía una retórica bastante persuasiva. Entonces uno le pregunta, ¿cuál es la nueva retórica del poder? Y la nueva retórica es enseñar una gramática aislada de la escritura creativa, de la sensibilidad y del pensamiento crítico. Y ahí está mi crítica. Y tarde en la academia, o sea, y tarde. Sí, por decir algo, en un niño no se ve eso. En los primeros años de la academia no se ve eso, ¿cierto? Como yo critico mucho desde mi saber qué son las artes en la materia de artística, eso no tiene nada de arte, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, porque ahí lo que te ayudan es a repetir patrones, te enseñan, obligan a repetir un montón de patrones, pero que no para nada están siendo creativos, ¿sí? Porque no están dejando que el otro explore, que el niño surja desde ahí. Por eso son importantes para mí desde el quehacer los semilleros, las iniciaciones artísticas, las iniciaciones a todo desde la infancia. Porque pienso que ya cuando uno está adulto ya tiene otro pensar. Aun cuando nosotros, que teniendo la conciencia de empezar tarde en ese pensar, lo podemos hoy reconocer, pienso que desde tan temprano es una gran ventaja. Y el poder es súper teso con la academia, o sea, el poder también utiliza la academia para no educar. La academia no educa. La academia es eso lo dice Freire. Dice que tenemos una educación bancaria, meta, pero no sabe que entonces eso es un bloque de conocimiento que no hay como experimentar. Juan, qué bueno que citas el tema de la educación bancaria de Freire, porque esa es una de las bases de la Universidad Nómada. La Universidad Nómada se basa fundamentalmente en 6 pensadores. Inicialmente en Nietzsche, siglo XIX, sobre todo en 2 libros. En Nació habló Zaratustra, con la metamorfosis del espíritu, o las 3 metamorfosis del espíritu,
que Bailando, sí. el camello que repite, el león que tumba pero no construye ni crea, y el niño que olvida y que crea. Y es ese arquetipo del niño, retomado de Así habló Zaratustra, lo que empieza a fundar un pensamiento nómada, y también lo que años atrás había planteado Nietzsche en sobre el porvenir de nuestras escuelas, en donde él dice una tesis que me parece lapidaria. Se está educando para el periodismo, y el periodismo no entendido como lo entendemos ahora, como una profesión de informar, sino como lo instantáneo. Lo periódico. Exacto, lo que no conoce historia. Ajá. Y eso se rescata en la Universidad Nómada de Nietzsche. Y es Guattari y Deleuze los que, leyendo a Nietzsche, construyen el concepto de universidad nómada. Y en el caso colombiano, son los profesores Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández los que escriben el manifiesto por la universidad nómada para hacer una deconstrucción y una resistencia ante el capitalismo cognitivo. Obvio. Que el capitalismo cognitivo es lo que vos estabas cuestionando en tu pasada intervención. El capitalismo cognitivo solamente le importa la rentabilidad que produzca el sistema educativo. Solamente le importa cuántos doctorados tenés, cuántos postdoctorados tenés, cuántos artículos académicos tenés publicados en revistas indexadas. Solo le importa eso. Es un régimen economicista, no económico sino economicista, en donde tu conocimiento no vale si no tienes un papel. Y si compras el papel, ahí sí vale. Al maestro Estanislao Zuleta lo echaron como un perro de la Universidad de Antioquia porque no tenía título profesional. Y el maestro Estanislao tenía una riqueza conceptual superior a los que eran doctores. Por eso la Universidad del Valle lo adopta y le da el título de doctor honoris causa, lo que no fue capaz de hacer la Universidad de Antioquia. Que a vos te echen de la academia por no tener un papel, sabiendo que vos tenés el conocimiento y que lo sabes enseñar. Y que está dando absurdo. resultados. Sí. Que da resultado, pues, porque que fuera que el sistema educativo en Colombia diera resultados, pero él nos acaba hablando de cuando la clase, y eso tiene que ver justamente por cómo han manipulado todo ese montón de normas, reglas, pues, y todo ese cuento de que hablan los dictatoriales de la academia. Y yo también estoy muy de acuerdo con eso. O sea, por ejemplo, desde el quehacer teatral, hablando un poco de esa cosa, si vos no sustentás académicamente que pasaste por una universidad, vos no podés actuar. Te toca poner una luz, te toca poner, y el ego que les da también a los actores, el título de actores, que yo cuestiono eso, yo digo, ¿cómo carajos un man puede cuestionar y evaluar el sentir? Porque actuar es sentir y manifestar con el movimiento del cuerpo el sentir que te hizo lo que escribiste, lo que leíste, porque todo parte, lo que la gente ve en una obra de teatro no es ni el 70% del trabajo que se hace. Por ejemplo, el trabajo de mesa son 3, 4, 5 meses, analice texto, y aprendizaje de texto, y analice texto, y hágase una biblioteca acá para tener donde agarrarse en el momento de la escena. Pero entonces los eruditos de esto, pues con todo el respeto de la gente que hace teatro, pero o sea, eso lo pusieron en un diploma de una forma muy fácil. Usted es actor, maestro en artes escénicas, pero ¿quién asegura que ese que se graduó sí siente realmente lo que está pasando? Digámoslo así, hagamos esa pregunta. ¿Quién dice que el actor se actúa con la verdad? Que es lo que busca el teatro, la verdad en el actuar. Eso es, también pasa en el teatro. Por ejemplo, si no tienes un diploma, baila, no puedes hacer parte de un gran elenco. Uno se ha perdido cosas por eso. O trabajos, y uno sabiendo hacerlo, que lo teso es eso, ¿sabes? Yo sabía hacerlo, yo sé hacerlo y no es tenido en cuenta porque no hay cómo justificarlo. De hecho, en algún momento fue tan teso eso que hasta el SENA sacó unas certificaciones por experiencia, imagínate. Tuvo que ser así. El SENA es el único que hace ese tipo de cosas. Y la Antioquia hace con Colombia Creativa, pero
igual es una cosa académica, igual tiene que ver mucho con la academia, igual todos van allá a buscar un diploma para poder ejercer, ¿sí? Entonces antes, mi pregunta para vos como historiadores, entonces ¿cómo nace la academia? Hombre, porque es que antes no había cómo cualificar esas cosas, pues en el inicio propio, pues entonces, ¿cómo dicen este sí es apto para enseñar y este no, teniendo en cuenta lo que nos hablabas de Stanislao? Juan, esa pregunta tuya es muy profunda, muy interesante. Yo quiero empezar hablando del círculo pitagórico, así que es un tema de vieja data, y también quiero que hablamos un poco del caso chino. En el círculo pitagórico no eran estudiantes, eran alumnos, pero casi no vale. Entonces el Magister Dixit se perpetuó durante toda la Edad Media, y todavía en el siglo XX-XXI todavía seguimos viendo aquellos docentes que no permiten que sus estudiantes les refuten algo y que ponen exámenes de memoria para poder corchar, y que en los niveles superiores de educación se pegan de las normas APA para rajar estudiantes. Y por eso en el año 2017 empezamos con esta iniciativa de Universidad Nómada. Fue una iniciativa personal, dar clases en Facebook Live gratis, y ya en marzo del año pasado, con motivo del coronavirus, se unieron panelistas, docentes, y en este momento, ya juntando lo que hemos hecho desde el 2017, hemos dado más de 600 clases gratis, sea en WhatsApp, en Facebook Live, en YouTube, en Meet, en Zoom, en Microsoft Teams. Y es precisamente Michel Onfray, el otro gran referente que te quería mencionar, porque yo te dije que son 6. Sí. Te había hablado de Nietzsche, te había hablado también de Freire, que vos lo mencionaste primero que yo, Freire. Te había hablado también de Guattari y Deleuze. Sí. Y los otros dos grandes referentes son Michel Onfray por el lado francés, y por el lado colombiano el fallecido docente Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández. O sea, y si vemos, realmente son 7, porque aunque Guattari y Deleuze trabajan en equipo, y Carlos Enrique y Ernesto también trabajan en equipo, pues realmente si uno los separa por sujeto serían como 8. Sí. Pero realmente son 6 referentes que tenemos para fundar una universidad que sea gratis para el pueblo, incluyendo en el pueblo la burguesía y la alta burguesía. Es una universidad para seres, para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, o sea, porque es que, no sé, sí, pues igual hay que incluirlos, porque de todas formas es de la única forma en que también pueden entrar en contacto con el pueblo. Pues no es la única forma, que pueden ver realmente cómo se está manejando pues lo que ellos no viven, ¿cierto? Bueno, y para una buena creación, ¿qué hacer para una buena creación a la hora de escribir? ¿De dónde parte la buena creación? Otra pregunta muy interesante y tan profunda como la anterior. Del deseo del sujeto, porque aquí sí quiero meterle la motivación. Cualquier ser humano tiene las habilidades cognitivas y metacognitivas, las heurísticas y las disposiciones para escribir un texto que sea coherente, cohesivo y adecuado al contexto. Un texto que sea persuasivo, que vaya más allá de simples normas gramaticales. La creatividad es un proceso que debe desarrollarse de la manera más espontánea, más genuina, y quienes nos dedicamos a la docencia solo somos una guía. El 80% del aprendizaje depende del grupo de estudiantes. El docente puede tener muy buena didáctica, muy buenas herramientas, unos talleres que sean útiles, una buena relación con su grupo de estudiantes, pero si cada persona por su cuenta no hace un esfuerzo y se queda solo con lo que el docente da, no se puede lograr ese proceso metacognitivo, no se puede lograr ese aprendizaje significativo, ni ese desarrollo de la creatividad, porque la creatividad está ahí. Como diría Aristóteles, la creatividad es una potencia y hay que volverla acto. Sí. Y lamentablemente la escuela, en vez de volverla acto,
la trunca, la reprime, la somete, la destruye. La coarta total, le quita la libertad de creación. Entonces, al hacer eso posible, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo llevo al acto? ¿Cierto? Ya sabemos que la creación está ahí. Para llevarla al acto, vos, hablamos desde la experiencia, ¿vos qué haces para llevar esa potencia al acto? Yo lo hago tratando de tener unos hábitos y una disciplina, porque solo con inspiración no se trabaja, y no solamente en la escritura, sino en cualquier arte. Vos que sos artista, que trabajas en el teatro, vos sabes que hay que darle todos los días. Claro. ¿Cuántas horas? Depende del tiempo y la disciplina que tiene cada persona, pero mínimo, hay que dedicarle 1, 2, 3, 4, y si se pueden 8 horas, maravilloso. Coger cualquier pretexto para hacer un texto. Que vi una chica muy bonita, mira, hagámosle una carta, así no se la entreguemos. Que por allí un perro me mordió, hagamos un escrito, un poema al perro que me mordió. Yo particularmente tengo una técnica barroca para escribir. Si bien es cierto, no me gusta mucho los versos en decasílabos, ni la métrica, ni la rima, sí me encanta el acróstico como técnica barroca. Yo que le sugiero a mis estudiantes en un curso de escritura, haga un acróstico con sus 2 nombres y sus 2 apellidos. O haga un acróstico con los nombres y apellidos de la persona que usted le atrae, o de su mamá, su hermana, lo que sea. Eso ayuda a desarrollar la creatividad. Porque el soneto es una forma poética de escritura muy compleja, porque todos los versos tienen que ser en decasílabos, 11 sílabas. En cambio, el acróstico solo te pone una dificultad: que se respete esas siglas, no más. Entonces, el acróstico es un ejercicio que se puede hacer con casi todas las edades. Sí. En lo particular, he escrito más de 600 acrósticos y los tengo todos a mano. No los he publicado porque son cosas muy personales, pero en algún momento se podrían publicar algunos de ellos, así sea quitándoles el acróstico para cuidar la identidad de las personas. Sí. Pero el acróstico, en mi opinión, es de las formas de escritura más interesantes, que potencian más habilidades creativas, porque el acróstico mínimo te garantiza un poema que puede tener, dependiendo tu nombre, puede tener 4 versos, 5 versos, 6 versos. Por ejemplo, vos te llamas Juan. Sí. Hombre, ahí tenés una estrofa de 4 versos. Sí, total. Ya entiendo, sí, claro. O sea, igual eso también hace que uno tenga la necesidad de pensarse, de pensar. O sea, es difícil hacer un acróstico, pues a mí me parece complejo porque es de respetar esa primera sílaba que hay ahí, esa primera letra que hay ahí, que uno dice, por ejemplo, la Z, zapato, pero antes venía otra cosa. O sea, eso es bacano, ese ejercicio es chévere. Y bueno, ¿y qué más haces? ¿Qué lees, por ejemplo, para la creativa? Pues específicamente para la escritura creativa. Uno, cuando lee a ciertos autores, puede potenciar su creatividad. Por ejemplo, me gusta mucho leer a Baudelaire, porque Baudelaire no solamente te brinda poesía, sino que Baudelaire también te brinda una riqueza lexical impresionante. Sí. Baudelaire tiene muchos poemas sobre el vino, sobre las mujeres, sobre la muerte, pero Baudelaire utiliza una escritura muy refinada. Y uno generalmente lee autores que puede que le aporten poco, pero también el contraejemplo sirve como forma para abordar la escritura. La gente critica mucho esa literatura de superación personal. Critican mucho a Walter Rizzo, a Pablo Coelho, a Carlos Cuauhtémoc y demás. Pero algo se puede aprender de ellos. Por ejemplo, cómo comercializar un libro. Porque
uno también tiene que definir qué es lo que quiere. Si yo quiero hacer catarsis y enamorar a una chica, no tengo por qué publicarlo ni venderlo. Pero si mi objetivo no es ese, sino que es otro, si mi objetivo es que yo saque 1000 ejemplares de un libro y que me compren por lo menos la mitad, porque no salgo en televisión, no tengo fama, nadie me conoce. Si yo saco 1000 libros, me hueso. Eso no me lo compra ni la mamá. Entonces, yo como aspirante a ser escritor, lo primero que debo hacer es analizar qué quiero escribir, para quién, por qué, cómo, y qué debo leer para lograr escribir. Sí. Porque ya lo habíamos dicho ahorita con el concepto de literacias. Porque usted escribe según lo que lea y lo que viva. Es la experiencia. Bukowski se iba para los bares, los burdeles, y ahí sacaba sus cuentos. Y la gente critica que no, que es que Bukowski tiene una técnica muy burda. Importa un culo. No, Se hizo famoso, vendió. no funcionó. Sí. A uno también se ha ido a buscar poemas donde la gente no va, generalmente. Porque es que ahí también está la poesía, ¿cierto? Ahí también es que ahí también está lo creativo, ¿sí? Yo tengo poemas a una calle, a un asfalto, a una cosa así, porque son cosas que, como decías vos, muy bien, son cosas de la experiencia. ¿Qué más hacer para crear en la escritura? ¿Qué más? ¿Qué podemos, por ejemplo, yo que quiero perfeccionar la técnica, digámoslo así, la técnica para escribir mis poemas, o para escribir un monólogo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué nos aconsejas a los que estamos empezando a escribir? Lo más importante, Juan, es tratar de escribir todos los días algo, así sea una página. Porque si vos escribís una página o un poema por día, más allá de que te quede muy perfeccionado o no, en un año vas a tener 365 poemas o páginas. Ahí tenés un libro. O sea, si vos solo escribís una página por día, puedes publicar un libro por año. Y ese libro puede que no lo publiques, pero lo puedes mandar a empastar. Y es tu libro. Y es tu libro, se lo compartes a tus amigos tomando una cervecita. Entonces, yo sugiero que se escriba una página por día. Así sea una página de 15 renglones, o así sea 4 estrofas de 4 versos cada una, pero hacerlo como un hábito, porque así aprendemos a nadar, así aprendemos todo en la vida, a montar bicicleta. Total. Así aprendemos todo en la vida. O sea, que la escritura es un hábito, hay que hacerlo un hábito como todo. Porque si no, ¿qué hombre? Es que yo, a ver, hombre, es que Y leerle amigos, o sea, leerle amigos que por ejemplo, ellos han publicado un libro o que publiquen en revistas, o sea, también, porque los amigos, si son realmente críticos, van a decir, hey, ¿por qué no cambias esta palabra, hombre? Pero porque yo no encuentro relación lógica entre esta premisa y esta otra, revisaste conector a ver, pero esto lleva tilde, o sea, hasta eso, aquí deberías poner un punto y seguido para que haya una pausa más larga. Esos amigos que te hacen unas críticas pero argumentadas, no esos que te tienen envidia y que dicen, qué gonorrea de texto, no. O sea, que sean críticas argumentadas. para la construcción. Para la construcción, o sea, hay gente, vos sabes cuando una crítica es mala leche y cuando una crítica es hecha de corazón y con argumentos. Sí, cuando quieren que crezca el texto, porque es que eso es otra cosa. Por ejemplo, entre los escritores hay como una competencia por hacer la mejor metáfora, no sé si es por hacer la mejor estrofa o por no sé si es que quieren que cuando se mueran hagan un análisis de cada uno de sus poemas, a ver qué le aportó, pero o sea, esa competencia que hay ahí no permite el libre desarrollo, digámoslo así, del compartir el conocer. Para el crecimiento tuyo desde lo teatral, digámoslo así, si no sabes, y para el crecimiento mío desde la escritura, que es lo que me atañe en este momento y con vos, ¿cierto? Juan, y a propósito de la segunda parte de tu pregunta que no la contesté, a mí me encantan mucho los monólogos, porque bueno, yo también tuve unas presentaciones en la tienda del humor, y traté de hacer stand-up, nadie se rió, pero
La próxima vez va a tocar pagar para que se rían y pagar los aplausos. Fumarnos a todos para Lo bueno es que yo tengo un récord en la tienda del humor. Es el único que en 10 minutos no hizo reír a nadie. Y lo bueno es que ese récord no me puede tumbar. A lo sumo se puede empatar. Y yo, más que tratar de hacer humor, yo trato de hacer cuentería. Porque creo que los que no somos muy buenos para hacer reír, podemos hacer reír con los cuentos y sin estar como metidos en la idea de que tenemos que hacer reír. buscando una risa después. Espontáneo. Por eso el stand-up es muy difícil, porque en el stand-up la gente está esperando que vos la hagas reír. En cambio la cuentería, No. si vos haces reír, si vos haces reír, bien. Y si no haces reír, también. Entonces, ahorita que vos preguntabas el tema del monólogo, me parece una cuestión muy interesante, porque el monólogo, sea de humor o no, es, como diría Michel Foucault, una escritura de sí. Y para hacer una escritura de sí, hay que tener un conocimiento de sí, hay que tener un cuidado de sí, como diría el último Foucault, el Foucault de la hermenéutica del sujeto. Sí. Entonces, si vos te conoces bien, si vos te cuidas, vos podés hacer una escritura de sí, y esa escritura de sí te va a permitir hacer un monólogo que le llegue a la gente. Porque lo que tú has vivido, seguramente la otra gente también lo ha vivido. Mira que es muy interesante lo que vos hablas, Wilmer, porque mira que en un momento de mi vida varios poemas de los que he escrito se llaman A Camilo, o tienen el número de mi fecha de nacimiento, o tienen algo que ver, y últimamente estaba haciendo el ejercicio de escribirle a ciertos recuerdos. O sea, hay por ejemplo unas fotografías que me traen los recuerdos de Facebook. Entonces yo recuerdo justo el instante, porque la imagen es importante por eso. Hombre, yo le escribo a ese Camilo de ese momento, porque es que también no puedes llegar a alguien si vos no te tocas a vos mismo. Sí, no puedes llegar a más nadie si vos estás escribiendo solo por escribir la mejor metáfora, o el mejor verso, el poema más lindo, bueno, ese tipo de cosas. Escribirse a uno mismo porque trae consecución de el conocimiento de uno, de sí mismo. Eso es bacano, que viene esa referencia de Foucault, porque no tenía claro eso. Y otra cosa, que vos te podés meter a grupos literarios en donde cada persona lleve sus manuscritos, porque no necesariamente hay que ir a un maestro para que te dé un taller y te cobre. Y la idea de este espacio que estamos creando con la Universidad Nómada es lograr que sea un curso de escritura creativa no solamente gratuito, sino que realmente sea didáctico, pertinente, y que podamos sacar un producto. El producto puede ser un poema, una carta, un ensayo, un encomio, un vituperio, una diatriba, una sátira, y vamos a estudiar las tipologías textuales. Esa es otra parte que ahorita se me olvidó decirte cuando me preguntaste, bueno, ¿y qué estudiar y qué leer? Eso. Hay que leer géneros literarios de todas las épocas, porque hay unos géneros antiguos que son mucho más atractivos que los que son actuales. En la actualidad, la academia te está imponiendo un estilo expositivo. No puedes hablar en primera persona, tenés que citar, yo no sé cómo, las normas APA, pero si vos estudias los géneros antiguos, lo que se conoce como los 14 ejercicios retóricos, o sea, vos te metes a Google y digitas 14 ejercicios retóricos o proginas mata, te salen ahí. ¿Y cuáles son? Ejercicios como el encomio, el vituperio, la fábula, la sátira, el refrán. Que todos tenemos esas cosas en la boca, pero no sabemos qué. Pues, como dice el viejo, ¿será lo mismo refrán y adagio, Wilmer? Eso es una discusión muy interesante que el doctor Gonzalo Soto Posada también se la ha preguntado en sus investigaciones. Para mí no son lo mismo, son parecidos. Ni adagio, dicho o refrán son lo mismo. Porque el refrán tiene una lógica de causa-efecto. El refrán es, si el río suena, piedras lleva. Sí. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Hijo de tigre, sale pintado. En cambio el adagio es algo que también se comparte a través de la cultura, pero el adagio no tiene esa lógica de causa-efecto. El adagio es más como una costumbre, un decir que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos,
Sí, una cosa constante en ellos, más que un refrán que es popular, el adagio es algo más singular, ¿o qué? Y el refrán es más académico, porque existe una ciencia lingüística que se llama la paremiología, que es la que estudia el doctor Gonzalo Soto Posada. La paremiología es la ciencia que estudia la causa, el efecto y los elementos lingüísticos de los refranes. Que nota, eso se escucha muy bien. La paremiología. Paremiología. Mira, yo tengo una pregunta. Hágale. En un momento se generó una discusión con un cantante que se llama Enrique Bunbury, y lo tengo que mencionar porque lo amo, pero era porque Bunbury utiliza muchas frases en sus canciones. Por ahí en el último trabajo Imposible sacó una que dice Morticia, que lo que es normal para la mosca, lo que es normal para la araña es un caos para la mosca, varias cosas de un filósofo chino, bueno, varias cosas. Entonces un man de España le sacó una cosa que se llama el Proyecto Bunbury, que consta de buscarle todas esas cosas esas citas que no le dio, a las que no le dio autoría, por ejemplo, como la de Morticia, que sería al libretista. Pero ellos tienen una canción que dice: repito otras voces que siento como mías. ¿Qué pensás vos cuando uno coge algo que escribió otro y lo siente propio? Por ejemplo, a mí me pasa constantemente. Y me pasa cuando escribo que estoy escribiendo y ¡pum!, se me aparece una frase que es de otro autor, y que sacarla de ahí significaría perder un poco de la pasión que hay en el poema, digámoslo así. ¿Qué pensás vos de eso? Es un tema complejo porque nada es de nadie. Borges decía que la originalidad no existe. Lo que usted hace en la escritura es combinar las palabras de otra forma, y eso es lo que han hecho todos los escritores, las escritoras. Y cuando una frase es contundente, yo suelo ponerla como cita o como epígrafe, porque hay cosas que lo marcan a uno y uno definitivamente no puede robarse esa idea, porque hasta lo pueden coger por derechos de autor. Hay un aforismo muy bonito de Friedrich Nietzsche que dice así: mentimos con la boca, pero decimos la verdad con la cara que ponemos al mentir. Ajá. Ese aforismo está en el libro de Más allá del bien y del mal, de Nietzsche. Entonces, si yo cojo ese aforismo y lo meto en mi libro, de una me van a joder por derechos de autor. Entonces, ahí sí me parece importante la citación. Pero para yo citar algo tiene que ser que me guste mucho. Y la creatividad tiene que ver con usar las palabras que usa todo el mundo poético, pero combinarlas de otra manera. Porque en el mundo poético hay una serie de léxico, lo que hablamos ahorita con Baudelaire. Hay un léxico que es muy común en casi todas las obras poéticas de diferentes épocas y culturas. Por ejemplo, el concepto de musa, Ajá. el concepto de inefable, de inexorable, de idilio, que es un género poético de amor, el concepto de elegía, Sí. el concepto de grandilocuente, el concepto de ensoñación, el concepto de bucólico. Hay una serie de conceptos que uno se encuentra mucho en la poesía, y es como utilizar esos conceptos sin ser repetitivo y sin plagiar a otros, pero tratando de encontrar mi estilo ahí, Sí. mi vivencia, mi sentir. Sí, sí. Y particularmente yo sugiero que cojamos esos grandes poetas, por ejemplo, que leamos a Baudelaire, que leamos a Gioconda Belli, que cojamos, por ejemplo, en el caso colombiano, me parece que León de Grave, Porfirio Barbajacoff. O sea, que cojamos esos poetas Vení, espera, que hagamos... y anotemos las palabras que nos gustan, pero solo las palabras, y a partir de ahí construyamos algo nuevo. ¿Vos qué pensás de Jati? Ya que estás hablando de poetas colombianos, ¿qué pensás de Jati acá? Yo tengo que hablar de él, también lo hago con todo mi corazón. Me gusta el carácter transgresor de su escritura, tratar temas como las filias. Eso me parece que no es fácil en un país tan godo como Colombia. Por eso en mi biblioteca vos siempre vas a ver
poesía colombiana que es muy transgresora. Vas a ver poesía nadaísta, vas a ver, por ejemplo, la poesía de la época del desencanto, vas a ver poesía maldita francesa, los tres grandes malditos como Baudelaire, Rimbaud y Verlaine, algo de Letremont, incluso el Marqués de Sade no es poeta, porque el hombre escribe cuentos, escribe obras de teatro, Sí. novelas, no es poeta, pero para mí el Marqués de Sade es un poeta maldito, así no sea propiamente poeta. Y acá en Colombia ese género, que pues los poetas malditos de acá de Colombia, ¿qué piensas de Hatim con esa etiqueta, por ejemplo? Que sea un poeta maldito de la costa. ¿Qué piensas de eso? Interesante, y no solamente Hatim, sino que también, ahorita que mencionamos a Efraín Medina Reyes, que tampoco es poeta, pero también tiene ese comportamiento del poeta maldito, ese importaculismo, esa ridiculización a lo políticamente correcto. Por ejemplo, se atreve a decir que Gabriel García Márquez es un cagatintas. Y eso es una falacia ad hominem, como decimos en el curso de argumentación, pero una cosa es cuestionar la obra de Gabriel y otra cosa es insultarlo como tal. Una cosa es la obra, otra cosa es la persona. Exacto, entonces para mí el poeta maldito no es tanto el que ataca personas, sino el que ataca el sistema, sea el sistema político, religioso o cultural, el que llega a ser contracultural, el que logra transgredir la moral dominante cristiana, la moral dominante capitalista, la moral dominante burguesa. Ese para mí es el poeta maldito. Pero si vamos a algo más estricto, el poeta maldito es aquel que encuentra belleza en la muerte, en el dolor, en las filias, en las aberraciones sexuales. Porque el poeta que no es maldito es el que busca la belleza en lo que la cultura dominante nos ha dicho que es el prototipo de lo bonito. De lo bello. Que la naturaleza, que el cuerpo, que la sensualidad, que no sé qué, que el amor. El poeta maldito es el que rompe eso, el que dice, yo encuentro belleza en la sangre, encuentro belleza en la necrofilia, encuentro belleza en la gerontofilia. Freidel escribía de alguna otra manera, sí, o sea, Freidel cuando salía por ahí por toda la playa, desde la Estanfarria que quedaba ahí al lado del Pablo Tobón, se preguntaba por qué, en qué momento había tanto indigente, en qué momento se volvió a ver. Y vos, por ejemplo, Amantina y la historia de un desamor es una historia que habla del el desplazamiento urbano, como todo lo que toca lo digámoslo así, los de estratos bajos, incluso hasta la calle, hasta los habitantes de la calle. Freidel hablaba de eso y denunciaba mucho eso, como los gobiernos y los gobiernos representados de muchas formas. De hecho, él tiene una adaptación del Padre Casafús, tiene una adaptación del balcón de Jean Genet, que son cosas súper transgresoras a la hora de, por ejemplo, el Jean Genet en el balcón, que esas son las, se me olvida la obra en este momento, creo que son las siamesas del terror, no. Bueno, en fin, Blanco de Viendo habla que de una vez habla de un asesinato a la patrona, o sea, estamos hartos de que abusen. Eran unas chicas de hogar, ¿cierto? De unas empleadas domésticas, y se hartan de esa vida que tienen y ¡pum! De una vez un martillazo al poder, representado en que en la patrona, que nunca, es lo importante en esa obra, que ese poder nunca se ve físico, siempre está, por ejemplo, como Dios, que no lo vemos. Ahí está ese poder, pero que no lo vemos. Yo pienso que también entonces podríamos hablar que este man también hacía, porque vos lees la dramaturgia de Freidel y vos ves una poesía ahí muy tesa, bastante tesa y bien barroca, por ejemplo, con muchos adornos,
pero hablaba específicamente, o habla, por ejemplo, hay Día Chiqui es una obra que habla del asesinato de travestis en los 80. A Freidel parece ser lo mataron por política o por homofobia, aunque eso no es una clase de Freidel, pero es un buen referente dentro de una poética que a nadie le gusta, incluso a los teatreros muy poco les gusta Freidel por todo eso que vos mencionabas, la transgresión, todo eso. Se paraba en una obra y decía, esto es malo, esto no es teatro, y salía y se iba. ¿Cierto? Entonces podríamos hablar de que también es como una forma de vivir, o que ese tipo de comportamientos, pues sin hablarlo así, o sea, ese tipo de desenvolverse para crear, porque también es una forma de crear esa vida maldita, ¿o qué? Sí, Juan, estamos de acuerdo, es una forma de crear, y cuando alguien se va por ese camino, está supeditado a que su obra sea poco popular, a que sea censurada, a que en una dictadura le puedan quitar la vida por estar transgrediendo el orden moral dominante o el orden político, económico, cultural dominante, ¿sí? Por eso, cuando yo compro un libro, yo pienso, ¿qué transgredió este autor? Si es un autor que escribe bien, pero que no transgredió, yo usualmente no lo compro. Sí, por ejemplo, yo admiro a Gabriel García Márquez, pero yo no tengo, bueno, yo tengo unos libros de Gabriel García Márquez, pero es más por la crítica histórica. El general en su laberinto, El coronel no tiene quien escriba. Yo tengo unos libritos de él, pero yo no compraría, por ejemplo, toda la colección de él. Yo la compraría de puros poetas y escritores malditos. Y en la filosofía también me pasa lo mismo. Yo no compraría la obra de Kant, ni la obra de Aristóteles, ni la obra de René Descartes. Yo compraría la obra de Nietzsche completa, la obra de Onfray, la obra de Emile Cioran, la obra de Michel Foucault. A mí solamente me gustan esas filosofías que transgreden algo y que rompen algún paradigma, que cambian alguna forma de conocimiento y que tienen algo de, entre comillas, lo anormal. Y así soy también en la música. Por eso me gusta mucho el death metal, el black metal, el thrash metal, el heavy metal, el hard rock, porque es una música que está atacando la ideología dominante, sea de una religión o en el caso del grind, la política dominante. Y así yo me baso para el arte, no solamente me fijo en la belleza, sino también en el impacto político de la obra. Claro, porque igual transgredir desde cualquier forma, incluso desde la belleza, ya tiene que ver un impacto político. En estos días hablaba con unos amigos y yo les preguntaba que si lo político tenía que ver con todo, o todo tiene que ver con lo político. ¿Qué tan, que ahorita hablabas de un montón del siglo pasado de acá de Colombia, políticamente, qué tanto influye hoy la escritura? Por ejemplo, lo que está pasando con Margarita Rosa de Francisco, que de un momento a otro la niña Mecha, ¡puf!, salió a criticar incluso hasta su mismo patrón y le dijo suerte, no hay de esto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? La transgresión hoy, desde la escritura y la política. Esa pregunta sí que es excelente, hombre. Precisamente en el curso que tenemos en la Universidad Nómada de Poesía en Vinilo y Música Underground, que son 2 cursos, pero a veces los damos juntos, hemos discutido hasta qué punto alguien que se dedique al arte debe tener una posición y una postura política, o una obra hasta qué punto debe ser política. Estoy de acuerdo con ese concepto que la política está en todo, en una relación de pareja, no solamente está en el Congreso o en la presidencia, la política está en todo. Y por eso mismo, cuando usted me pregunta de ese papel que tienen personas del arte en este siglo XXI, sobre todo en el momento que estamos viviendo, yo veo 2 corrientes totalmente distintas. O sea, una, la de Margarita Rosa de Francisco, la de esas personas que se dieron cuenta que algo no estaba bien, que ya vamos para 20 años de la dictadura uribista, que esto hay que cambiarlo de alguna manera, y otros que no se centran en eso, que no les importa su compromiso político, les importa solo la belleza de su obra,
Y en lo particular, yo respeto la decisión que tome cada artista, pero yo sí prefiero un modelo mixto, una obra que tenga sátira a la política, pero que también tenga elementos propios de cada sujeto y de cada vivencia y de lo que se conoce como la vida privada, lo que se conoce como el amor, las relaciones sexuales. Por eso yo quiero que hablemos particularmente de 3 escritores que todavía están vivos y que cada uno tiene unas posturas políticas muy claras. William Ospina, que está vivo todavía, y ya uno lo veía como jovencito a la de Gabriel García Márquez, pero William Ospina es un hombre de más de 60 años. Fernando Vallejo. Fernando Vallejo es casi de la edad de Gabriel García Márquez. Sí. Y el otro, Mario Mendoza. O sea, esos 3 son los escritores que más se mencionan en los ámbitos en los que yo me muevo. Y los 3 tienen posiciones políticas. Por ejemplo, William Ospina tiene una posición muy progresista. No es un antiuribista o un izquierdista o un marxista, pero sí le tira duro al gobierno en algunas de sus obras. En este libro de La Franja Amarilla, y le tira duro a la industria que manipula a través de la televisión y la publicidad. Pero ese libro habla mucho o sea, desenmascara mucho lo que es la industria de la TV, o sea, lo audiovisual. Incluso eso hace parte de un pensum. Generalmente los que estudian audiovisuales les ponen a leer ese libro. Exacto, William Ospina tiene creatividad, sea en sus ensayos o sea en sus novelas. Yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene Simón Bolívar, porque él tiene una visión idealizada. Yo a Simón Bolívar lo veo como un genocida, entonces en esa parte no estoy de acuerdo con William Ospina, pero respecto al gobierno actual y al uribismo sí estoy de acuerdo con él. Es una forma muy inteligente. Y Fernando Vallejo es muy duro con la Iglesia Católica, pero también es duro con la extrema derecha, pero también es duro con la extrema izquierda. Y es un ambientalista radical, vegano. Entonces hay una posición política. Y Mario Mendoza también. Mario Mendoza es un tipo que también es crítico. Puede que no sea tan conocido como Fernando Vallejo o como William Ospina, Sí. pero Mario Mendoza tiene un ejemplo de vida muy bonito. Él renunció a la academia en el año 2000, después de hacer una maestría. Renunció a la academia por las mismas razones que vos y yo estamos inconformes con la academia. Y él dijo, me dedico a escribir o me muero. Y el tipo está publicando un libro casi cada 2 años. Y el tipo pues en los últimos 20 años, el hombre ya estaba cerquita de los 40 y dijo, no más academia. Él era profesor de literatura, hizo su maestría, incluso estudió en el exterior, pero dijo, no más academia, voy a escribir. Y perdió a su padre, y su padre no creía mucho en él. Entonces, una de las cosas de las que Mario Mendoza se arrepiente es de no haber tenido una relación más asertiva con su padre. Sin embargo, él escribe un libro desahogándose de ese tema que no pudo resolver con su padre. Y ese libro pues fue después de Satanás, que es su obra más conocida. Entonces este tipo, a pesar de que no es tan conocido, el tipo se la jugó y ahí está. Entonces en esos 3 escritores veo un compromiso político, cada uno de diferente manera, porque es que a veces la gente cree que un compromiso político es simplemente decir, no, yo soy antiuribista, pero eso va mucho más allá de eso. Sí. Porque tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la relación mía con el capitalismo cognitivo y con la academia. Yo que me gano con ser antiuribista, pero si soy un siervo del capitalismo cognitivo que manipula la academia a su antojo. Conozco un caso de un parcero que es profesor de filosofía y el man le cuestiona mucho porque el man está en contra de todo eso. O sea, y a mí me parece, en algún momento yo tuve una pareja que es docente, y yo le decía, usted tiene cómo atacar todo lo que está en contra, porque no lo aplica.
Entonces estas dos personas que, siendo de la academia, por ejemplo, esta nena, no se salía de ese miedo de decir, o sea, ella decía y se manifestaba, pero no muy como el otro amigo mío que sí le trata a sus estudiantes y decir, hombre, vea, esto y es una cosa más clara, ¿cierto? Porque la academia, volvemos, coarta, y al coartar genera ciertos miedos incluso dentro de los docentes. Hay docentes que caen mucho en ese juego de esa mala educación, porque eso es una mala educación, ¿cierto? Bueno, y Wilmer, ¿qué poder hacer para tener un éxito a la hora de escribir esa página diaria que vos nos decís, que nos recomendás en el ejercicio de la escritura creativa? Lo más importante es hacerlo con constancia, porque hay gente que lo hace, empieza muy bien en enero, pero en febrero ya dejan de escribir, febrero tiene 28 días, entonces ya solamente escriben 14 días, y luego en marzo escriben 7 días, y ya en abril 2, y en mayo ya no están escribiendo nada. Ajá. Y hasta ahí llegó la meta. Entonces, sagradamente hay que cumplir la meta de la página diaria. Y no solamente es escribirla, es compartirla, leerla y grabarla a ver cómo se escucha, si tiene musicalidad. Porque una de las críticas más grandes que he visto yo que hacen los que saben de poesía es que hay poemas que tienen palabras bonitas, pero no tienen musicalidad. Y musicalidad no necesariamente es rima, métrica, es sentir que no hay cacofonía y que hay una fluidez. Y que los sentimientos están ahí, y que los sentimientos no siempre se comunican, sino que a veces se sugieren, y que si se narra una situación sexual, no es algo tan explícito, sino que es algo más implícito, algo que se deduce, y sobre todo, jugar con categorías para escribir. Por ejemplo, los 5 sentidos. Yo quiero escribirle un poema de amor a mi novia, a mi esposa. Entonces, yo escribo en cada estrofa lo que yo siento con mirarla, con escucharla, con acariciarla, con olerla, con besarla. Entonces, ahí vos tenés un poema de 5 estrofas y cada estrofa con 4 versos. Lo otro, no cae mal estudiar un poquito de la teoría poética. Por ejemplo, qué es un verso de arte menor, qué es un verso de arte mayor, qué es un endecasílabo, cómo se hacen las rimas. Así uno no escribe en rima, pero es aprender eso. Cómo hacer para que exista musicalidad sin tener que usar rima. Son puros jueguitos. Y eso sí, grabar. Porque así como en la gramática hay que grabar los textos para mirar si está bien puntuado o no, en la poética también es muy importante escucharnos. ¿Qué hago yo en la Universidad Nómada? Hago veladas poéticas. Cuando no tengo personas invitadas, empiezo a leer mis manuscritos y después me meto a Facebook, veo la repetición y lo escucho y digo, esto aquí no tiene ritmo. Esta rima aquí se escucha muy mal. Okay. Esta palabra aquí no va. Y después lo comparto con gente que sabe el tema y les pido opiniones. Y así es como uno va puliendo los textos. Qué bien, hombre, Wilmer, no, pues ya vamos llegando, pues, o llegamos a la conclusión. A la conclusión, pero bueno, nos vamos a estar viendo cada 8 días. Hay unas preguntas del público antes de que nos vamos. ¿De pronto hay otra o algún aporte? Aportes, películas. Bueno, nada, gracias a Nacho, Tavares, a Vero, a Luz, bueno, a todos los que nos siguieron, a Luisa Fernanda, a Diana, que es una prima que me mantiene, pero bueno, muchas gracias y ojalá lo compartan. Y recuerden que estos espacios van a seguir siendo los lunes. Vamos a hablar de escritura creativa, vamos a estar a esos diálogos con Wilmer, pues que es un profe bien bacano y bien interesante y que
queremos que eso crezca para beneficio, pues digámoslo así, de toda la humanidad. A ver si cambiamos. Queremos hacer ese aporte. Para finalizar, ¿qué querés decir? Juan, definitivamente la escritura es un acto de pensamiento y es como cualquier arte. Depende de la disciplina y por otro lado de la motivación. Y sobre el tema del espacio de los lunes, sería muy bacano que vos te comuniques con las personas que comentaron o que le dieron like y que metamos a esas personas a nuestro proyecto. De una. Les mandamos la oferta educativa de la Universidad Nómada, 14 cursos gratuitos, incluyendo este, y que se unan al grupo de WhatsApp y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque ahí estamos montando las clases, ya hemos montado casi 40 clases. ¡Qué bien! En Facebook tenemos más de 600 clases gratis, en la pestaña de videos, se meten a Facebook, Universidad Nómada, y la pestaña de videos tenemos más de 600 clases gratis, muy parecidas a esta. Y sí, claro, hay que seguir manteniendo sus espacios. Gracias, Juan, por la invitación, gracias a toda la gente que nos vio y nos vemos el próximo lunes. Y ojalá pues que el lunes empecemos a las 4 para que tengamos más tiempo de tertuliar con la gente. De una. Preguntas, sugerencias, estados, lo que necesiten. Vamos a hablar de escritura creativa. Vamos a aportar a la sociedad. O sea, la revolución no es ir a tirar una piedra, cuando haya que hacerlo, hay que tirarla. Pero la revolución también se trata de educarnos, más allá de cualquier otra cosa, ¿vale? Muchas gracias a todos, a Wilmer, por acá el espacio súper abierto, y bueno, nos estamos viendo por inbox. Recuerden, Universidad Nómada en Facebook, en redes sociales, en YouTube, y bueno, bienvenidos y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Listo, chao, Line.